Como acabamos de ver, para que el ser humano pueda llegar a establecer este reino de los cielos, tiene que establecer estas tres grandes bendiciones, siendo la más primordial, crecer. Por eso vamos a ver y entrar de lleno en esta ley que se llama ley de crecimiento, el cual nos va a explicar no solamente cómo todas las cosas crecen, sino cómo también crece el ser humano de manera fisiológica, pero también en un aspecto más interno, refiriéndonos a la personalidad, el carácter, el espíritu. Esta ley nos dice que todas las cosas no alcanzan su madurez de manera instantánea, sino que necesitan un periodo de tiempo. El principio de nos revela que todas las cosas pasan por tres etapas ordenadas, llamadas formación, crecimiento y la tercera, perfeccionamiento. El cual, inclusive, vemos que el número 3 está muy presente en la naturaleza. Lo vemos desde, por ejemplo, átomos, partículas, neutrones. En el sistema solar, el Sol, la Tierra, la Luna. Nuestro cuerpo está compuesto por cabeza, tronco, extremidades, al igual que los animales, las plantas en raíces, tronco, ramas, y así sucesivamente. Vemos también el número 3 en origen, división, unión, para que se establezca el fundamento de cuatro posiciones, que es la base para que todo exista, y muchos más ejemplos. Inclusive en la Biblia también vemos el número 3 en el proceso de la creación descrito en el Génesis, en el cual cuenta que en 6 días se crea todo el universo. Esos 6 días coinciden también con las 6 eras geológicas descritas por los científicos modernos. Y vemos que en cada día hay inclusive 3 subperiodos, en el cual dice que Dios empezaba creando en la mañana, en la tarde, perdón, y que en la nueva mañana estaba bien. Y ese era considerado el día primero. Pero en el transcurso que va de la tarde a la mañana, está pasando el periodo de la noche. Porque, ¿cómo contamos nosotros los días normalmente? Mañana, tarde y noche. Sin embargo, la Biblia describe el día como tarde y mañana. Pero, justamente, como lo contamos nosotros, si tenemos en cuenta la tarde y la mañana, ya son 2 días. Eso nos quiere decir que lo que está descrito en la Biblia no son días literales de 24 horas como conocemos ahora, sino que son simbólicos. Acá lo importante es el periodo de 3 etapas del número 3, en el cual en la nueva mañana ya estaba perfeccionado, pasando su crecimiento durante la noche. Entonces, vamos a ver que todas las cosas tienen que pasar estas 3 etapas para llegar a su madurez o a su perfeccionamiento. Pero, sea cuáles sean estas cosas, minerales, vegetales, animales, lo hacen de una manera autónoma. Nosotros no estamos constantemente viendo que la planta pueda expandir sus raíces, que pueda elevar su tallo o dar los frutos. Lo hace de una manera natural siguiendo la ley autónoma del principio. Es decir, que el árbol va a crecer por sí mismo en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia, porque tiene una ley que permite que pueda alcanzar su madurez. En la etapa, si lo queremos ejemplificar, las raíces, la etapa de formación, el tronco, el crecimiento, y cuando decimos que un árbol ya está perfeccionado, es cuando ya puede dar frutos y permitir que se pueda multiplicar la especie. Inclusive, el ser humano, siendo parte de todas las cosas, también crece de una manera autónoma, el cual lo vemos en el cuerpo humano, en el cual no estamos nosotros controlando que nuestros huesos tengan que crecer, los músculos tengan que ensancharse, elevar nuestra altura. Es algo, un proceso natural y biológico, porque sigue esta misma ley.
Pero no olvidemos que el ser humano también tiene un aspecto más interno, el cual es la mente, el espíritu, que ahí hay un plus que Dios le brinda al ser humano. Además de seguir la ley autónoma del principio, tiene que cumplir la ley de responsabilidad, en el cual el ser humano es responsable por su crecimiento atravesando estas tres etapas, en el cual Dios como un padre va acompañando al ser humano en su proceso de crecimiento y maduración. Pero la relación que tiene Dios con el ser humano en estas tres etapas es una relación indirecta. Se llama dominio indirecto del corazón de Dios, del amor de Dios, en el cual Dios se relaciona con los resultados del ser humano dentro del marco del principio, en el cual tanto un varón como una mujer, madurando y creciendo, desarrollando el corazón individualmente, es decir, cumpliendo la primera bendición, puedan pasar ya al dominio directo de Dios, el cual se establece cuando un varón y una mujer que hayan atravesado estas tres etapas, cumpliendo su responsabilidad, afianzando su relación con Dios, es decir, cumplir la primera bendición, ahí van a poder entrar en el dominio directo, en la maduración del amor, ¿ya? En una relación conyugal, estableciendo la familia con los hijos. Pero para que este ideal de amor, de felicidad, se pueda llevar a cabo, es muy importante tanto la responsabilidad de Dios como la del ser humano. Sin embargo, ¿por qué hay un momento en el cual es una relación indirecta y no de una relación completa? Es justamente, si nos ponemos a pensar, cualquiera de nosotros no tiene la misma relación con sus padres cuando era chico a cuando es un adulto. Porque acá va ganando experiencia, va ganando el valor de la empatía para poder entender a Dios. Cuando nosotros vamos a entender a nuestros padres, y va a ser cuando nos toque a nosotros ser padres de nuestros hijos. Ahí va a haber un feeling, una empatía en las mismas experiencias y sintonía de corazón. Entonces, para que esta voluntad se pueda llevar a cabo, es decir, se pueda concretar, es necesario una fórmula en la cual implica la responsabilidad de Dios más el cumplimiento de la responsabilidad tanto del ser humano. Si lo quisiéramos ver en porcentajes, siendo el 100% el resultado, la responsabilidad de Dios equivale a un 95% respecto al ser humano, que es un 5%. Eso teniendo en cuenta que Dios, siendo el creador, el que creó todo, inclusive el ser humano, pero le deja su parte de responsabilidad de poder crecer y madurar. Pero este 5% parece poco comparado con Dios, pero le requiere el 100% de esfuerzo humano, de dedicación para poder cumplirlo. Es decir, de cumplir las tres bendiciones. Vamos a ver entonces que no todas las cosas que pasan es por voluntad de Dios. También hay un porcentaje que le pertenece al ser humano, que es responsable también de las cosas que le suceden. Y una de las responsabilidades de Dios es de crear el ambiente en el cual el ser humano pueda crecer y madurar. Por eso a continuación vamos a ver en qué ambiente el ser humano crece y se va perfeccionando. Vamos a entrar de lleno en estudiar el macrocosmos. El cual lo vamos a entender mejor cuando lo analicemos teniendo en cuenta al ser humano como modelo, en el cual nosotros tenemos tanto un aspecto físico, un cuerpo físico, como una mente, un aspecto más interno, más espiritual. Y tanto el cuerpo como la mente tienen ambientes en el cual
le permite crecer y desarrollarse. El cuerpo, en lo que es conocido como el mundo físico, y la mente, en lo que es el mundo espiritual. En el cual, para que podamos conocer entonces este aspecto, se va a entender mejor teniendo en cuenta que el mundo espiritual tiene las mismas características que la mente y el mundo físico con el cuerpo. Entonces, estudiando la relación que hay entre el cuerpo y el mundo físico, vamos a conocer las características teniendo en cuenta la relación entre la mente con el mundo espiritual. En este plano físico que conocemos a través de nuestros cinco sentidos, de lo que es la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, es lo que nos permite relacionarnos con otros seres físicos, como animales, plantas, toda la naturaleza. ¿Sí? Y de la misma manera ocurre en el mundo espiritual. Así como el cuerpo es el efecto de la mente que es la causa, también el mundo físico es efecto del mundo espiritual que está en posición de causa. Por lo tanto, también en el mundo espiritual tenemos cinco sentidos, pero de manera espiritual, que nos permiten relacionarnos con otros seres espirituales, como lo son los ángeles, querubines, serafines, que son diferentes rangos de ángeles. Entonces, las características que tienen ambos mundos, en el cual nos desarrollamos, estudiando primero lo que conocemos y percibimos, vemos que este mundo físico tiene ciertas normas y principios, los cuales son regidos por el tiempo y el espacio. Es decir, que este plano físico no trasciende el tiempo y el espacio. No podemos estar, por ejemplo, en dos lugares a la vez, ya que nos rige estas mismas normas. Este plano físico, además, es un plano, entonces, limitado, bajo estos mismos principios. Y es una etapa de transición. Porque, ¿cuánto tiempo de vida física tenemos? Y hablando en promedio, son 80, 100 años como mucho en Oriente. Y además, ahora estudiando las características del mundo espiritual, son las que tienen similitud con la mente. En el cual en nuestra mente, en nuestra imaginación, no hay ley que rija, porque trasciende tiempo y espacio. Sin embargo, ustedes quizás están acá, ahora, participando de la conferencia, pero no sé si en su mente están pensando en algún recuerdo o proyectándose para el futuro. Es decir, con la mente pueden estar en dos lugares a la vez. O sea que, ¿cuál sería su limitación? Ninguna. Es un mundo ilimitado. Inclusive, no olvidemos que Dios quiere verse reflejado en el ser humano. Dios siendo un ser eterno, que trasciende el tiempo y el espacio, quiere que sus hijos también tengan la misma cualidad. Si no podemos ser eternos en el mundo físico, es porque lo somos en el mundo espiritual, ya que nuestro ser interno es eterno por trascender el tiempo y el espacio. En el cual ahora podemos entonces comprender por qué en primera instancia pasamos por este plano físico, por qué no fuimos criados directos en el plano espiritual, ya que justamente, como vimos, hay algún propósito por el cual cumplir en esta tierra para previamente para pasar al siguiente mundo, en el cual, como vimos, hicimos énfasis, es en la unidad mente y cuerpo, en lograr esta armonía, esta sintonía. Si ahora lo reflexionamos, el ser humano es privilegiado y tiene ciertas características que le es otorgado por tener esta dualidad. La primera es que somos seres como un resumen del macrocosmos, es decir, un microcosmos.
Porque en nuestro cuerpo tenemos elementos que son similares al plano físico, elementos de tierra, agua y aire. Inclusive vemos similitudes en el cuerpo humano con la naturaleza, en la tierra, en los animales. Y a la vez, en la parte más espiritual, también nuestra mente tiene elementos espirituales que son de este mundo. Pero esta característica se va a lograr cuando unifiquemos mente y cuerpo. De esa manera nos convertimos en centros de armonía. Porque el ser humano es el objeto directo de Dios. Y solamente cuando une su mente y su cuerpo. De esa manera logra ser un objeto perfecto de Dios. Y a la vez permite que todo el mundo espiritual, el mundo físico, también pueda ser un objeto de Dios a través del ser humano. Es decir, que el ser humano es el puente entre Dios y todo el universo. Y además, por poseer esta dualidad, permite interactuar con todo tipo de ser, permitiéndole ser el gobernador, el señor de la creación, reiterando que es un dominio de amor, amor verdadero, el mismo que tiene Dios. Entonces vemos que para que se pueda cumplir esta voluntad es fundamental esta unidad, mente y cuerpo. Por eso a continuación vamos a ver más de lleno, cómo lograr esta unidad de mente y cuerpo. Para eso vamos a tener en cuenta, como venimos haciendo, el fundamento de 4 posiciones y la ley de dar y recibir. Bueno, Dios como el centro nos crea con 2 aspectos. Una es nuestro yo espiritual y la otra es justamente el yo físico, en el cual para que se desarrollen ambos aspectos hay elementos que permiten nutrir a cada uno de estos yos. Existen los elementos de carácter positivo y de carácter negativo. No significan que es de bueno y malo, sino son polaridades opuestas pero complementarias. Los positivos son aquellos que no hay que hacer un esfuerzo para poder obtenerlos, porque están implícitos en el ambiente, como por ejemplo la luz del sol y el aire. Pero los negativos son los que sí hay que hacer un esfuerzo para obtenerlos, como la comida, el agua, la vestimenta, etc. Ambos son importantes para el crecimiento correcto del sello físico. Si en el plano del efecto tenemos elementos positivos y negativos para alimentar, es porque en la causa también están presentes. Okay. Repasando, todo lo que está en el efecto estuvo previamente en la causa. Los elementos positivos, entonces, ¿cuáles son? Son el amor y la verdad que provienen de Dios. Este amor y verdad es como esa inspiración, esa reflexión en la cual el ser humano puede percibir el amor de Dios tanto en la creación como en las relaciones humanas con las personas, en la familia, por ejemplo, que es el vínculo más cercano. Todos estos elementos nos incentivan, nos motivan a realizar acciones. El cual son denominadas acciones buenas. Y como vimos en la introducción, son aquellas que benefician a la totalidad del conjunto. Estas acciones buenas son las que vamos desarrollando en nuestro periodo de crecimiento para establecer tanto la primera, la segunda y la tercera bendición. Estos elementos que sentimos, que son transmitidas, se llaman elementos espirituales. Y nosotros, cada vez que vamos realizando estas buenas acciones, nos vamos sintiendo realizados, felices, incentivados a seguir continuando nuestro periodo de crecimiento. Y la devolución que le hacemos a nuestro yo espiritual se llaman elementos de vitalidad. Estos elementos de vitalidad son los elementos negativos
el cual hay que hacer un esfuerzo para poder obtenerlos, el de las acciones con nuestro yo físico. Estos elementos de vitalidad son los que nos va a hacer crecer y desarrollar el espíritu. Y esta combinación de elementos va a dar como resultado un individuo ideal, que es un vivo reflejo de Dios, en el cual desarrolla su personalidad original. Entonces, vemos ahora y podemos reflexionar la importancia del cuerpo físico, porque es a través del cuerpo físico el cual el yo espiritual puede crecer y desarrollarse. ¿Qué pasaría si este espíritu se mal alimenta? ¿Qué pasa cuando nos alimentamos, por ejemplo, de comida mal estado? Nos sentimos mal, ¿no? Lo mismo ocurre cuando el yo espiritual se alimenta de elementos negativos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no solamente recibimos amor y verdad del ambiente, vemos que inclusive en la sociedad actual percibimos lo contrario, lo que es el odio, la mentira, resentimiento, inseguridad y muchos otros elementos. Estos elementos nos van afectando a transmitir malas acciones, o sea, que nos cortan la motivación, se nos escapa un insulto o algo que no queremos hacer, pero nos terminan afectando. Estas malas acciones repercuten en nuestro yo espiritual no como elementos de vitalidad, sino como elementos de mortalidad, que lo van degradando al cuerpo espiritual, lo van envenenando. Si bien no muere, porque es eterno, pero lo va debilitando. Como dije, cuando el cuerpo físico se mal alimenta, siente ese pesar, esa enfermedad. Lo mismo ocurre espiritualmente. Entonces, ahora nos ponemos a reflexionar. Este odio, esta mentira, ¿de dónde provienen? ¿Acaso provienen de Dios? ¿En qué lugar hay lugar para el odio y la mentira en estos principios que acabamos de ver? Si todo lo que vimos es para establecer la felicidad en conjunto, teniendo en cuenta a todos. Entonces, si no provienen de Dios, ¿cuál es su fuente? Es decir, ¿cuál es el origen del mal? ¿Qué fue lo que causó que el ser humano se haya apartado de este ideal? No se haya podido establecer. Bueno, esta y muchas más preguntas van a ser respondidas en la próxima conferencia denominada La caída del ser humano.